Sí, sí, es así como ustedes lo dicen. Lógicamente ayer se ha generado todo la cuestión que todos sabemos por las redes, pero bueno, si ustedes me permiten, yo quisiera explicarles bien cómo se ha dado toda esta situación, ¿no? No, pero por supuesto que por eso mismo lo hemos llamado. Yo estuve presente en la reunión cuando se mantuvo la reunión en la municipalidad. Tuve la oportunidad de realizarle una nota también a la gente del PGE, por eso queríamos escuchar desde su óptica qué es lo que ocurrió y cómo es este tema. Bueno, esto de alguna manera se inicia todo antes de esta pandemia por el virus del COVID-19. Esta empresa PGE no venía de alguna manera faenando normalmente por la capacidad que tiene en su momento, antes de la pandemia, muchos meses antes de la pandemia, y en determinado momento logró encontrar el equilibrio justo y decidió contratar una empresa Ulicar, una empresa terciarizadora, para hacer producción en el turno tarde. Lógicamente, a partir del primer dictado del aislamiento social que hubo por el Poder Ejecutivo Nacional, justo a esta gente los agarra en sus lugares de origen. A partir de esto y por toda la situación que se vivía tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital Federal, con los contagios y luego la circulación viral comunitaria, la empresa nos informó de que iba a venir la empresa terciarizadora. Cuestión que nosotros como sindicato nos opusimos porque entendíamos que no estaban las garantías sanitarias en virtud de poder resguardar la salud de los 350 operarios, más de 350 operarios que tiene PGE en nuestra localidad. Eso fue en el primer ciclo del aislamiento social. A partir del dictado de la segunda extensión del aislamiento social, la empresa insiste nuevamente con la necesidad de poder contar para hacer la producción que se venía haciendo con anterioridad de la pandemia. Ellos van a hablar con el intendente Gustavo Bastián. El compañero Gustavo Bastián, lógicamente desde el punto de vista legal, no se puede negar a que esta gente circule e ingresen a trabajar porque están exceptuados dentro del decreto del aislamiento social. Y en ese momento nuevamente, con el debido respeto, nosotros le manifestamos a Gustavo de que nos íbamos a oponer porque todavía no teníamos las garantías necesarias para resguardar, como les dije, a los trabajadores de la planta. Luego viene el tercer dictado del aislamiento social, que es el que estamos de alguna manera transitando, pero esta vez la empresa ya asumiendo una posición mucho más cruda con la realidad que estaba padeciendo, nos informa de que de no poder contar con esta empresa para poder hacer la producción que se venía haciendo con anterioridad a la pandemia, lamentablemente tenían directiva desde la casa matriz de China de cerrar las puertas. Esta situación no es que nos dijeron en el dictado del tercer ciclo, sino que nos lo dijeron en el primer ciclo ya. Pero esta vez fue más crudamente la forma que nos transmitieron esto. Esto se lo manifestaron a la gente. Lógicamente hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. Hablo de los trabajadores, y al que no lo entiende hay que entenderlo porque todos vivimos en un estado de psicosis y hay veces que no nos deja razonar bien esta situación. Pero así como se lo dijeron crudamente a la gente, nos los habían dicho crudamente a nosotros como organización sindical, pero también se lo dijeron crudamente a Gustavo Bastián, al intendente de la ciudad, que de hecho vos recién mencionaste, Piazzi, que estuviste presente luego de la reunión donde ustedes nos hicieron una nota. Bueno, a partir de esto buscamos trabajar en conjunto para tratar de generar garantías tanto para la ciudad de San José como para los trabajadores de la planta. En ese sentido se acordó que de venir la gente, que vengan con la debida autorización, con los controles antes de subirse al colectivo en los lugares de orígenes, que cuando lleguen a la ciudad se le haga un control respectivo también de salud,
de que hagan la cuarentena como marca las leyes vigentes hoy en día. No van a tener la posibilidad de andar circulando en la ciudad porque se les va a proveer de todo para que no tengan que salir. Va a haber un control policial estricto para que eso se cumpla. Y se le sumó también el compromiso de hacerle un test a los 8 o 10 días, si no mal recuerdo, para corroborar de que estén en condiciones de salud como corresponde y no tengan ningún otro tipo de inconveniente. La realidad es que estamos tratando de garantizar esto porque nosotros como organización sindical y uno trata de hablar con la mayor cantidad de trabajadores posible, pero a veces es imposible por la situación que vivimos, y la sociedad también tiene que entender de que nosotros hoy tenemos que dar gracias a Dios de que tenemos la fuente de trabajo en nuestro departamento. Todos conocen la responsabilidad que uno tiene a nivel local, pero también a nivel nacional, por lo cual ocupo el segundo cargo a nivel nacional, soy secretario junto de la Federación, y yo le puedo asegurar que la situación de los frigoríficos en otros lugares no es la mejor y con un horizonte no muy claro. La ventaja que nosotros tenemos y que tenemos que dar gracias a Dios en nuestro departamento y puntualmente en San José, es que este frigorífico exporta el 90% directamente a China, porque los otros mercados y otros frigoríficos que venían exportando a la Unión Europea, a Israel y otros destinos, o el mismo Chile, no lo están haciendo de la misma manera que lo vienen haciendo y, como les digo, sin un horizonte muy claro. Entonces, uno entiende la cuestión de salud, de que hay que tener todas las garantías, tenemos que trabajar todos en conjunto para que se cumplan los protocolos, pero lo que no podemos perder de vista es de alguna manera la fuente laboral, porque no es el mismo contexto que estamos viviendo y el que vamos a vivir a futuro, como ha pasado en otros momentos, donde pudo haber cerrado Vicental, pudo haber cerrado JBS, pudo haber cerrado Swift, y teníamos otro contexto económico, o el departamento de alguna manera le daba la posibilidad a estos trabajadores que se quedaban sin el trabajo en el frigorífico a realizar trabajos en otros lugares o hacer determinadas changas. Eso no va a existir por lo que se está hablando y por la pérdida de fuente de trabajo que vamos a tener a partir de esta pandemia. Entonces, yo creo que tenemos que, como sociedad, entender esto sin tampoco desconocer de que, lógicamente, hay que trabajar en línea con lo que plantea el Ministerio de Salud de la Nación, haciendo los protocolos y las cuestiones sanitarias como corresponden. Y en ese sentido, nosotros cuando fuimos a hablar con el intendente, con el compañero Gustavo Bastián, la verdad que ha entendido las dos cuestiones y hemos encontrado la solidaridad y la responsabilidad de entender de que debemos de alguna manera cuidar la salud, pero también preservar la fuente de trabajo que tenemos hoy en San José, porque si nos pasaría algo como cerrar las puertas de un frigorífico así, sería catastrófico para la ciudad también. La pregunta que se hace la gente común es ¿por qué la empresa PGE, en lugar de tercerizar, no contrata esta mano de obra aquí en San José o en el departamento Colón? ¿Eso era posible, Molinares, o no hay gente, o la empresa en definitiva adopta la potestad de contratar a la gente que ya tenía contratada? Yo creo que, mira, la pregunta que me hace viene muy bien para aclarar ciertas cuestiones que también se están diciendo por las redes. La realidad es decir que acá no estamos hablando únicamente de 37 trabajadores de mano calificada que son de la provincia de Buenos Aires, sino que también estaban en juego 40 puestos de trabajo que son de nuestro departamento, de San José, del Brillante, de Colón, que de no venir esta empresa terciarizada iban a quedar sin trabajo. La realidad es que estos 37 operarios que vienen desde la provincia de Buenos Aires son manos calificadas y que esos trabajadores no lo tenemos en nuestro departamento. Es decir, la mano calificada en el sector de la carne, la gente que maneja el cuchillo, sobre todo para lo que es la despostada, charqueo y en parte cuarteo, es un faltante que existe acá y en todo el país. Sí es cierto de que a nuestro entender la empresa no nos ha escuchado en su momento
de llevar adelante una escuelita de carne para generar de alguna manera que esos puestos de trabajo sean de nuestra ciudad. Inclusive nosotros esto acá lo veníamos hablando ya desde hace tiempo, tanto con el compañero Santa Cruz como el compañero Gustavo Bastián. Estábamos armando un esquema para poder generar una escuelita de carne, justamente para que vos le planteás, Piazzi, porque la realidad es que en mes de 37 provincia de Buenos Aires, que los 40 puestos de trabajo sean de nuestra ciudad y de alguna manera poder dar fuente de trabajo a compañeros que residen en nuestra ciudad. Lamentablemente esto acá quedó en el aire con todas estas cuestiones, pero se estaba trabajando justamente en eso para poder llevar adelante estas cuestiones. Pero la realidad es que no es un capricho, sino que la empresa antes de la pandemia venía manteniendo de alguna manera una producción que le daba ciertas pautas para poder seguir recibiendo financiamiento desde la casa matriz y poder funcionar como venían funcionando ante la pandemia, que prácticamente veníamos funcionando al tope de lo que da la planta. Y también yo creo que hay que entender algunas cuestiones. Uno puede decir, bueno, la empresa no nos escuchó con respecto a esto, como a veces no nos puede escuchar con otras cuestiones, pero también la sociedad tiene que entender algunas cuestiones. Es decir, esta empresa en su momento, y la verdad que yo no lo digo para defenderla, sino para marcar la realidad de por qué a veces tomamos decisiones tanto desde la organización sindical o también desde el punto de vista de la responsabilidad que le toca al compañero Gustavo Bastián. Esta empresa, como ustedes saben, es decir, llegó a nuestra ciudad porque nuestra federación y puntualmente quienes hablan lo recibió en su momento en la Federación de la Carne y se lo presentamos a Roberto Jun y a partir de ahí se generó todo un ciclo y hoy en día veníamos trabajando prácticamente a full, pero también es cierto que en su momento, en los peores momentos, cuando se hicieron cargo de la empresa, con una empresa con muchas dificultades, porque lamentablemente la sociedad que se había creado entre la provincia y un sector privado no había funcionado, se hizo cargo de todo y estuvimos prácticamente un año en tiempo y forma. Entonces, así como la empresa apostó en momentos difíciles, también hay que, creo que apostar entre todos, resguardando la cuestión sanitaria, haciendo cumplir los protocolos como corresponde, también acompañarla para que pueda seguir funcionando y San José pueda seguir manteniendo nada menos que más de 400 puestos de trabajo directos dentro de un contexto como el que estamos teniendo hoy y que vamos a tener a futuro, que uno entiende que va a ser muy complejo. Así que para que la comunidad se quede tranquila, estos operarios están cumpliendo con su cuarentena en un lugar aislado, lejos de la ciudad de San José, ¿no? Es decir, para que la ciudad esté tranquila, se han buscado todos los protocolos que corresponde, no se ha hecho absolutamente nada por fuera de lo que marca la ley vigente hoy, es decir, para que estos operarios puedan circular, hubo una previa presentación en el Ministerio de Transporte de la Nación, donde se los autorizó, donde se le hicieron los controles de que salieron antes que suban al colectivo, cuando llegó acá se le hicieron los respectivos controles, y la municipalidad, por un lado, va a hacer los controles diarios de salud de estos trabajadores, así como también lo va a hacer la empresa. No tienen la posibilidad de poder andar circulando en la ciudad porque se les va a proveer de todas las necesidades que tengan para alimentarse, y también van a tener un control policial estricto para que de alguna manera el aislamiento social se cumpla. Sumado a esto también se decidió y hay un compromiso de hacerle un test a los 8 o 10 días, si no mal recuerdo, para justamente evaluar en qué condiciones están, y a los 14 días nuevamente se le va a hacer otro estudio. Y hay otra garantía más: estos trabajadores, lógicamente, cuando estábamos trabajando normalmente, cada 15 días se iban a sus orígenes para visitar a sus respectivas familias. Bueno, esto no va a ser así porque otra de las garantías que pedimos tanto desde el municipio como del sindicato a la empresa, que en el caso de que vengan no se puedan ir por 5 o 6 meses hasta que de alguna manera haya cierta tranquilidad con respecto a la pandemia, ¿no? Bien, Carlos, ya que te tenemos en línea, aprovechamos la oportunidad para consultarte cómo está el tema carne aviar.
Y la carne aviar no está alejada del contexto que vivimos. La verdad que la semana pasada no hubo muy buenas noticias porque las empresas nos han hecho saber de que el consumo ha bajado de una manera que los preocupó a comparación de la estadística que ellos llevan. Y bueno, eso a uno lo preocupa. Esperemos que podamos sobrellevar toda esta situación lo más mejor posible. Yo creo que nadie estaba preparado para esto y la verdad que tanto el contexto nacional como internacional marcan realidades que seguramente nos van a generar coletazo y bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que estar preparados, trabajando en conjunto sobre todas las cosas para preservar la fuente de trabajo. Pero yo quiero también, si me permiten, marcar algo que yo lo dije en otro medio recién en Colón. Yo creo que los dirigentes políticos de nuestro departamento, los dirigentes sindicales, los dirigentes de distintas entidades gremiales, médicas, empresariales, realmente tenemos que tener hoy una responsabilidad social a la altura de las circunstancias. ¿Por qué lo digo? En el caso nuestro, por ejemplo, en la carne roja y en la carne avícola, estamos en un mes donde tendríamos que estar discutiendo el salario interanual de lo que respecta de acá para adelante. Ahora uno escucha y cuando estamos hablando con los empresarios, lógicamente nos piden prudencia, pero la realidad que viven los trabajadores no es la mejor. Todos saben los precios, cómo se han disparado en algunos artículos, pero la realidad es que en esta semana que pasó nos encontramos con una situación que nos llamó poderosamente la atención y que entiendo de que se tendría que rever. Pero, por ejemplo, hemos recibido una comunicación del Colegio de Odontólogos del Departamento Colón, donde nos manifiestan de que a partir de ese momento los trabajadores que vayan a atenderse deberán pagar, aparte de los bonos que tenemos nosotros y de los beneficios que tenemos, 1.000 pesos cada vez que se atiendan. Entonces, yo creo que hay que decir la cruda realidad que se vive, pero también ser coherente con las cuestiones, porque si nos van a pedir a los trabajadores que tengamos prudencia y por el otro lado vamos a tener estas situaciones como se la estoy manifestando, va a ser muy difícil que podamos convivir en paz y de alguna manera tranquilo dentro del contexto que vivimos, ¿no? Te pregunto dentro del contexto de esto porque la gente lógicamente sigue preocupado y nos bombardean con el tema de las preguntas y esto va a seguir aunque vos lo puedas... Sí, te escucho muy bajito. No, te decía de que es importante, más allá de que vos lo has explicado muy bien, porque vos sabés que como la empresa es china, como se vincula el virus con China, como hay una precaución total de la gente, hay gente que la está pasando mal, que aparte no puede salir de su domicilio, la gente por ahí te dice, te comenta, dice, pero acá en la época de Vicental, acá hay muchas carnicerías, acá en definitiva había gente que hacía cuota Hilton, había trabajador que estaba especializado, se podía tomar esta gente, es decir, la gente un poco que de todas maneras, en este momento que se vive, no quería que venga gente de un lugar que en este caso ellos consideran de que es contaminante a la ciudad, más allá de todas las precauciones que se puedan tomar, Molinari. No, decir así, a ver, yo entiendo perfectamente a toda la sociedad, yo soy parte de la sociedad, tengo la misma psicosis que tiene la sociedad, pero también tengo una responsabilidad. Es decir, yo a todos mis compañeros hoy le estoy diciendo, todas las decisiones que están tomando los dirigentes políticos, en las organizaciones sindicales, son decisiones, son decisiones del mal menor siempre. Ninguna es buena hoy.
La realidad de lo que vos me marcás con respecto al trabajo calificado, nosotros, por ejemplo, ya hemos iniciado una etapa donde lo estamos hablando con la empresa, y de hecho los 40 operarios que tenía Ulicar, que es la empresa tercerizada, de los 40, 20 operarios van a pasar a la planta permanente de PGE. Lo que eso también va a generar son nuevos puestos de trabajo que va a necesitar Ulicar, y vamos a ir hacia un proceso de generar la escuelita de carne justamente para no necesitar el día de mañana una empresa tercerizadora. Lógicamente esto lleva todo un proceso. Yo no voy a desconocer que hay que nos cuesta a veces la relación con la empresa por las cuestiones de los idiomas, y no, quisiera que nos escucharan un poco más, y una de las cuestiones críticas constructivas de que uno le ha hecho a la empresa. Pero la realidad es que uno entiende la sociedad, pero también no es la única empresa. Es decir, nosotros tenemos que ver la fuente de trabajo que dan estas empresas. Yo te voy a dar un ejemplo. Tenemos el frigorífico Bonín Hermano en nuestro departamento, tenemos el frigorífico Las Camelias en nuestro departamento, tenemos el frigorífico Noelma en nuestro departamento. Acá todos los infectólogos, los profesionales, si uno de alguna manera analiza todas las cosas que se dicen, en el caso que tengamos un caso el día de mañana en Las Camelias, o en Los Bonín, o en Noelma, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar las empresas? Entonces, yo creo que hay que tener muy en claro la realidad que se vive. Una cuestión es la cuestión sanitaria, y que hay que agotar todas las cuestiones sanitarias, hacer que se cumplan los protocolos, que se cumpla el aislamiento social, pero también tenemos que entender de que la actividad tiene que seguir funcionando. Es decir, la verdad que yo no quisiera de que una planta como PGE, que tiene más de 400 trabajadores, deje trabajar, porque esos 400 trabajadores están consumiendo en una ciudad como San José, o así también otros frigoríficos. Entonces, en ese sentido hay que ser realista, y también hay que ser de crudo de que esto no termina acá. Es decir, acá vamos a convivir con esto prácticamente hasta fin de año, o no se sabe si más todavía. Entonces, no, es que ¿sabes cuál es el tema? Yo creo que el tema principal, ¿sabes? Pasa, Carlos, con el tema de que se restringieron algunas actividades que podrían haber seguido trabajando, y esa gente hoy lógicamente hoy está muy molesta. El albañil, el constructor, el que trabaja al aire libre, el que trabaja, dice: yo no pude trabajar, a mí me pararon, y bueno, pues yo no soy actividad esencial, me dejaron paradito aquí, aserraderos me pararon. Entonces toda esa gente, lógico, cuando ve eso se entra a desesperar, porque lógico, entra la compulsa entre la salud, la economía, todas esas cuestiones. Es que es entendible cómo razona un empleado de la construcción o de cualquier otro negocio que no se le estaba permitiendo trabajar. Claro. Ahora, hay actividades que son esenciales. Sí, también es cierto que el dictado, bien digo, del aislamiento social nos dio la posibilidad de estar hoy en día donde estamos, con la curva que gracias a Dios se ha mantenido. Si no, esto puede ser una catástrofe que nadie se la imagina. Entonces, lógicamente de que cuando uno toma determinadas decisiones, hay gente que lo va a entender y hay gente que no lo va a entender. Entonces, en ese sentido uno lo entiende, pero también tenemos que ser conscientes de que necesitamos seguir trabajando, porque si no la situación va a ser mucho más difícil de la que uno piensa. Entonces, nosotros acá vamos a tener coletazos muy graves económicos, y hay que decir la verdad también de todo esto. Es decir, nosotros tenemos que estar dando gracias a Dios en la sociedad de San José de que tenemos los 4 frigoríficos trabajando, que creo que son el motor de la economía de nuestro departamento. Entonces, si no entendemos esas cuestiones, va a ser muy difícil que lo entendamos cuando vengan situaciones económicas mucho más complejas, que sin duda la vamos a tener, porque con esto acá vamos a tener que convivir bastante tiempo. Te agradezco mucho, Molenares, como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes, y bueno, espero que la sociedad
lo entienda y en nuestro caso como sindicato, lógicamente si vemos cuestiones que no se están cumpliendo, lo vamos a denunciar oportunamente, como lo hemos hecho, como te dije al principio, en los dos primeros dictados del aislamiento social, cuando nos oponíamos donde no estaban las garantías, ¿no? Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes.